Continuamos en esta hermosa tarde. Vamos con la segunda hora de clase de lo que es la escatología. Vamos a ver concepto del término arrebatamiento en el sentido etimológico o técnico o profesional universitario, como usted quiera nombrarlo o expresarlo. En el griego existen tres términos para hacer referencia al arrebatamiento, de los cuales vamos a analizar análisis etimológico y poder tener la propiedad que hay en cada una de ellas. Sunarpaso es el primero, vamos a ver tres. En el sentido etimológico, con el prefijo sun, del vocablo arpaso, que es la expresión correcta, se usa intensivamente e indica apoderarse a la fuerza, oiga, se usa de la posesión de demonios, Lucas 8:29, en la aprehensión de una persona con violencia para causar daños, Hechos 6:12, 19:20, del viento cuando arremete contra una embarcación en alta mar, Hechos 27:15, y también en la tierra cuando arrasa casas y por ahí cuantas cosas por ahí arrasan, galpones, levantan techo y cuantas cosas más. Es lo mismo. Sunarpaso es el acto de llevarse algo en forma repentina usando la violencia y lo que te lleva no te pertenece. Este es el término que se ajusta al rapto, vocablo mal usado o muy común usado sin saber la mayoría que está mal usado en cuanto al evento del traslado de la iglesia. En el lenguaje de la iglesia contemporánea. Si tomamos en cuenta el sentido etimológico, no existe, óigame, el rapto en relación a la iglesia. El término que utilizaron los apóstoles es arrebatamiento. Óigame, esto es algo parecido que se utiliza con los hombres o mujeres que por alguna circunstancia se divorciaron y se vuelven a casar. ¿Cómo le dicen? Recasado. Una persona que se divorció y se volvió a casar, ¿realmente es recasado? ¿Quiénes dicen eso? Gente con una mente recalcitrante, medios estúpidos, y si le ofende, no te voy a pedir disculpas porque es la verdad. Porque una persona que estuvo casado y se divorció es un divorciado, y si se volvió a casar, está casado y punto. O alguien que estuvo viudo y se volvió a casar, no está reenviudado, ¿no? Está casado. El viudez quedó atrás. Al igual como todos nosotros tuvimos la hermosa vida de la soltería. El día que inventamos y nos casamos o nos casaron, se acabó para siempre la soltería. Nadie que se divorcie o queda viudo vuelve a ser soltero. ¿Se entiende eso? Similarmente pasa con esto. Es decir, el término rapto, para efectos de la iglesia y para efectos reales bíblicos, no existe el rapto. El pastor está diciendo que no hay que Cristo no se vaya a la iglesia, no se va a llevar a la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Cristo se va a llevar algo que le pertenece, que es de Él, que es propio. Y como es de Él y como es propio, no es rapto. La palabra correcta es arrebatamiento, señoras y señores. Diarpaso, término que tiene o tiende a tener la misma característica del sunarpaso, pero está asociada con el saqueo. Mateo 12:29, 13:19, con la toma involuntaria, Juan 6:15, Hechos 23:10, con arremeter para producir daño, Juan 10:12 y 28 y 29.
la palabra correcta para, etimológicamente, el arrebatamiento es harpazo. Indica llevarse algo en forma súbita o repentina, es decir, sin avisar, sin dejar señales, ni nada que ver con eso, sin usar la violencia. Importante esto. Y lo que te llevas es de tu pertenencia o de tu propiedad. Yo pregunto, ¿la iglesia pertenece a Cristo? Sí. Entonces, si la iglesia pertenece a Cristo, el rapto no existe, existe arrebatamiento. Es usado para hacer referencia al arrebato que se dio por el Espíritu en la persona de Felipe, cuando bautizó al eunuco. Todos sabemos este caso, que Felipe, luego de bautizar al eunuco, salió del agua y fue quitado de ahí. Hechos 8:39. De Pablo, cuando fue traspuesto al paraíso, de lo cual él dice que no se sabe si en el cuerpo o en el alma, o en alma y espíritu, o cómo fue. Él no afirma, no hay una afirmación real, pero es un caso similar. Segunda a Corintios 12, 2 y 4. Para el traslado de la iglesia, primera a Tesalonicenses 4:17. Harpazo fue el término que utilizó el apóstol Pablo para hacer referencia al traslado de la iglesia, por la razón que Cristo no viene a raptar, sino a arrebatar su iglesia. Nosotros le pertenecemos, Él nos compró con su sangre. Primera a Tesalonicenses 4:17. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario, que corrijamos nuestro vocablo, nuestro hablar en cuanto a esta área de la escritura, y comencemos a hacerlo con otros y con otras. Si se dejan corregir, amén. Si no se dejan corregir, dígaselo en inglés. I'm sorry for you. Lo sentimos por ello. Tampoco, nadie se va a perder porque sigan hablando del rapto, pero están diciendo que Cristo es un ladrón. En pocas palabras. Diferentes escuelas y posiciones complejas de la materia en relación al traslado de la iglesia. Vamos a entrarle a esto. Después de haber presentado los diferentes términos en relación al uso de una venida, voy a comenzar a presentar las diferentes posiciones o escuelas teológicas o escuelas de pensamiento en relación al arrebatamiento de la iglesia. Y de esta forma descartaremos las que no se ajustan a la verdad del programa escatológico de Dios en el establecimiento de su reino eterno. El traslado parcial. Este es el primero que yo conocí y es en el cual yo estuve un tiempo y lo aprendí muy bien como buen alumno y lo prediqué, lo enseñé también, pero ya me corregí también. El traslado parcial. Esta escuela enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ella que se levantará y otra se quedarán o se quedará. En esta escuela se discute que no todos los creyentes serán tomados en el traslado de la iglesia, solo los que estén velando y esperando ese evento y que han alcanzado cierto grado de espiritualidad y un alto nivel de santidad que lo hace digno de ser incluidos en dicho traslado. La posición de esta escuela tiene su fundamento en un mal entendimiento debido a una mala interpretación del texto sagrado. A continuación, voy a dar razones para descartar esta escuela, considerándola falsa en la rama de la escatología, señoras y señores.
razones que niegan la credibilidad de esta escuela. Lo primero que hay que analizar en relación a esta escuela es que niegan lo absoluto, lo incondicional y lo equitativo de la salvación en la vida del hombre. La salvación que el Eterno impartió en el hombre es producto de la justificación, doctrina que le dije que apareció o comenzó a verse en el siglo XV de la era del cristianismo, es decir, 15 siglos para atrás no se hablaba de la justificación, y menos por gracia. Y la vivificación que emanó del ser de Dios mediante el Espíritu Santo, de la única forma de aceptar esta escuela como válida es determinar que el grupo que se quedó en algún momento perdieron la justicia y la vida, que de paso es eterna, impartida por Dios. Si hacemos un análisis exegético a la fuerza y a la verdad que tiene la justificación y la vivificación, es imposible, oiga, imposible que un hijo de Dios pierda su salvación estando en el estado de regeneración. Es decir, es como decir que Cristo lo podemos volver a capturar, le volvemos a poner pecado encima y lo volvemos a matar, lo volvemos a crucificar para que vuelva a resucitar. Eso es imposible, compañero. Es como matar un burro a pellizco. El defensor de esta doctrina desconoce por completo la fuerza y valores que hay en los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. En el mundo espiritual, que cuyos incidentes son redención, remisión y propiciación. Ya nosotros lo vimos acá cuando dimos Cristología de alta crítica. En estos incidentes está revelado el plan de salvación mediante Dios en la persona de Jesucristo, causados por su Espíritu Santo. Estos incidentes llevaron al hombre, después de haber creído, a un estado de regeneración absoluta, sin vuelta atrás. Es algo similar a lo que el Espíritu Santo, en conjunto con el Padre, hicieron con el Verbo. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron el Verbo y lo depositaron en el vientre de una mujer llamada María, o Miriam, para efecto de el arameo. Resulta que una vez que el Verbo fue depositado, se hizo carne. Eso es lo que se conoce como la unión hipostática de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esa es una unión indisoluble. ¿Cómo? Unión indisoluble. Entonces, la obra vicaria que Cristo compró y que produjo el Espíritu Santo en nosotros es un acto indisoluble también. ¿Estamos aquí? Reitero, para que un hijo de Dios no forme parte del programa de glorificación en la venida de Jesús, tuvo que haber perdido su estado de regeneración, lo cual es imposible. Por otro lado, hay que entender que el traslado de la iglesia no depende de la ética, la moral, las reglas de urbanidad o la vida de santidad en forma absoluta, en la cual el creyente vive para cuando Cristo venga. De ser así, nadie participaría del traslado estando en vida, porque ¿quién estará en santidad absoluta, es decir, psíquica y física, completa para cuando Cristo venga? Por otra parte, no hay un solo pasaje
que así lo confirme. Los que se han tomado para defender el traslado parcial están fuera del contexto, reitero, lo que garantiza que un hijo de Dios se levante en el traslado es la regeneración que se dio en él por causa de su justificación y la vida de Dios impartida en su espíritu, que dicha justificación e impartición de vida eterna se dio por los incidentes de redención, remisión y propiciación que se dieron en la cruz del Calvario. Y le voy a comentar algo. Oiga esto. Cuando el hombre cayó en Edén, ¿quién vino al encuentro del hombre caído? Dios, en este caso, en la persona del Verbo. Oiga lo que viene. Cuando Dios determinó que era el tiempo de cumplir la profecía que Dios le dio a Adán y a Eva, en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, ¿cuál fue la profecía? Acerca de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás y Satanás lo mordería en el talón, en el jarrete. Cuando Dios determinó que esa profecía se cumpliera, ¿había alguien en la tierra que estuviera pulcro, santo, libre del pecado? No. Ahora, María en el ámbito moral estaba bien, sí. En el ámbito social estaba bien. Pregunto, ¿espiritualmente María había nacido de nuevo? No. Y Dios determinó meterse en ella con todo el estado espiritual en el que ella estaba. Ahora, ¿le afecta el pecado a Dios? No, al revés. Él afecta al pecado. El detalle está que los que creen esta posición del traslado parcial de la iglesia no saben diferenciar entre el pecado y los pecados. María, aunque no estaba en pecados, estaba en pecado. ¿Sí? Por causa de ella, no, por causa de Adán. Y de ahí para allá todos estaban en pecado. Dios determinó a través de ella que naciera Jesús para destruir y acabar el pecado. Entonces, a esta altura de la vida, 2025 años para acá, cuando el pecado ha sido desramificado, pulverizado, aniquilado, quitado, y hay un grupo muy grande de hombres y mujeres que le entregaron la vida a Jesús y fueron limpios del pecado, todavía tenemos el montón de gente creyendo que las obras de pecado le van a impedir entrar al cielo. Es triste eso. Ajá. Ahora, la salvación que se nos dio es eterna y ya es una realidad. Ahora, esa escuela niega la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Sigamos avanzando. ¿Cómo se van cayendo las ideas de esta escuela? Según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará de un arrebatamiento en núcleo, como un organismo, no dando lugar a parcialidades de ningún tipo. Cuando Cristo venga, quienes se levanten en su búsqueda es la iglesia, que es su cuerpo. Quien no participa de este acontecimiento nunca formó parte de la iglesia, aunque estaba en el conglomerado o en el local, en el galpón, allá en el sitio donde se reunía. El término iglesia del griego es eclesia, que indica un conglomerado de gente que fueron escogidos y que se congregan para un fin. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Importante esa expresión, mi. ¿Sí? Mi iglesia. Mateo 16, 18. Gramaticalmente indica que tenemos la posibilidad de que haya otra iglesia o hayan otras iglesias que no son de la propiedad de Jesús, ya que no forman parte de su cuerpo.
En el arrebatamiento de la iglesia, de la de Jesucristo, ¿no? Solo se levantará los que formaron parte de la iglesia de Jesús. Esto es el cuerpo de Cristo. Los que no son iglesia y por ende no pertenecen al cuerpo de Cristo se quedarán. Por esta causa, alegamos que no hay la posibilidad de que haya gente que se quede. Sí, que se quede. Aclaro, siendo iglesia, ¿no? Perdón, en el traslado de la iglesia, formando parte de la misma. Si el traslado es parcial, la salvación de la iglesia se daría por parte, negando así la consumación de la salvación en ella. Y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo, que mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados. Todos. ¿Quiénes todos? Todos los que somos iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque necesario es que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, hablando del alma, se haya vestido de incorrupción y esto mortal, hablando de su bello cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera a Corintios 15, 51 al 54. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que partieron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros, es decir, los que no le entregaron la vida a Jesús, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso lo creemos nosotros. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, voy por acá, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta oído de Dios. Yo creo que ya usted está claro aquí, pero hay algunos que no están claros. Déjeme aclararle a los que no están claros. Oiga que trompeta de Dios no es trompeta de ángeles, ni es a la final trompeta de la última trompeta de los ángeles, esa de Apocalipsis que tiene que ver con la segunda venida. Arrebatamiento es trompeta de Dios, no de ángeles. Aclaro por sí, los que están enredados entre un evento y el otro. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nótese que dice descenderá del cielo, no dice dónde va a llegar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? Allá en el aire, en las nubes. Por lo tanto, Cristo en esa primera no viene para acá. Así que no espere a un Cristo que usted se va a ver en X lugar, en algún sitio, no. El arrebatamiento, aparte de que los que vamos a subir al encuentro con el Señor, no vamos a subir porque queremos o porque tenemos fuerza. ¿Sí? Porque puede que alguno no tenga ni una bicicleta, ¿cómo va a tener un cohete para lanzarse para allá para arriba? Entonces, a los que el Espíritu Santo les colocó vida eterna, a eso es que él mismo va a levantar. Luego de haberlos terminado de santificar en cuanto a la mente corruptible, cambiarla, cuerpo mortal, cambiarlo, y luego entonces vamos al encuentro con el Señor. ¿A dónde nos vamos a encontrar con el Señor? En las nubes del aire, digan. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 17. Esto es arrebatamiento, señoras y señores.
Si analizamos el escrito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, donde dice, no todos dormiremos, es decir, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. ¿Todos cuáles? Todos los que somos iglesia, no los que estamos adentro del local de la iglesia, todos los que somos iglesia. Escúcheme, donde estemos y en la condición que estemos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros, todos. El término todos para hacer referencia a los que duermen y a los que viven, que forman parte del arrebatamiento, no da lugar, oiga, ni da la posibilidad de que algunos de ellos se queden y dejen de participar de dicho acontecimiento, siendo parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Todo, tanto los que duermen y los que viven, se levantarán con el Señor. Ninguno se quedarán. Por tanto, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa. La salvación del hombre es integral, oiga, y en parte progresiva. El hombre fue salvo en el espíritu, está siendo salvo en el alma y será salvo en el cuerpo. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo, y en la formación del carácter y en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11, ya va Pablo. ¿Cómo es que está más cerca la salvación de cuando creímos? ¿Es que acaso cuando creímos no fuimos salvos? Ahí es donde está el análisis, ahí es donde usted tiene que estudiar. Pablo está hablando de la consumación de la salvación en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo, porque espiritualmente ya estamos completos, salvos. No vamos a ser, ya somos. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25:8. Solo se levantarán los que estén en vida en el traslado de la iglesia, los que estén en vida, ¿no? Los que formaron parte del cuerpo de Cristo y los que murieron en Cristo, los hijos de Dios, los que fueron sellados por Dios con el Espíritu Santo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, oiga, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda a Corintios 1, 21 y 22. Más el que nos hizo para esto mismo, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, y quien nos ha dado las arras del Espíritu. Segunda a Corintios 5:5. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado
en él con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso es apolutrosis, el término apolutrosis, que lo vamos a revisar más adelante. Efesios, o que lo vimos en Cristología, Efesios 4:30. Hay que tomar en cuenta la gran diferencia que hay entre el sello y la impresión del sellado, que es el sellado. El sello es el objeto que se usa para sellar, y el sellado es el estigma, el estampe que queda impreso por la acción del sellar. Ese estigma, estampa o impresión que Dios dejó en el espíritu del hombre como propiedad de él para el día de la redención integral, en la justicia divina y la vida eterna que nos hace propiedad de Dios, el cual Pablo lo llama las arras del Espíritu. Esta escuela niega la unidad del cuerpo. La escuela que niega o que habla del arrebatamiento por parte, sí, parcial, niega la unidad del cuerpo de Cristo. El traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y las posiciones que le da Cristo a la iglesia en relación a él para el conjunto de la deidad. Somos un cuerpo, ¿sí? Para el conjunto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la iglesia es un cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, hablando de cuerpo, de aquí a hora y media nos tenemos que ir todos de aquí, porque aquí no vive ninguno de nosotros. ¿Verdad que sí? Sí, al salir de aquí vemos que la hermana María dejó por ahí una pierna, la hermana Yasmari dejó por allá un brazo, el hermano Pedro dejó por allá la plancha, y la hermana dejó, no sé qué será por ahí, la peluca. Todo eso que dejaron pertenece al cuerpo de ellos o son prótesis. Entonces los que se quedan no eran iglesia, eran prótesis. Estaban entre nosotros, pero no eran del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, sáquese la idea de que cuando se dé el arrebatamiento, parte de la iglesia se va y parte de la iglesia se queda. Lo que se quedó no era iglesia. Lo que se fue era el cuerpo, la iglesia. Entonces usted y yo tenemos que tener mentalidad de cuerpo. Todo lo que usted arrastra para allá y para acá, excepto la ropa que se pone encima para no andar como los indígenas allá en el Perú y aquí los indígenas por aquí, es su cuerpo. ¿Sí? Los brazos que tiene su cuerpo, los dedos que tiene su cuerpo, la oreja que tiene su cuerpo. De repente usted no le agrada mucho la oreja que tiene, por eso es la que le dieron. Después le van a dar una perfecta, si es que le van a dar oreja. Porque vamos a tener un cuerpo como el de Jesús. Eso es lo que está prometido. Entonces, ¿qué somos? Un cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el de Jesús. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Primera a Corintios 12, 12 y 13. Voy otra vez. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu, mira lo que viene aquí, presta atención a esto, fuimos todos bautizados. Fuimos bautizados, ¿por qué? Por un solo espíritu. ¿Quién es todo? Y de paso fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El de Cristo. ¿Y quién nos bautizó? El Espíritu. Ahora, entienda esto, que una vez que usted le entregó su vida a Jesús, lo otro que viene, cuando te bautizan en agua, ya fuiste bautizado en Cristo y bautizado por el Espíritu. Pero nos mal enseñaron que el bautismo del Espíritu es hablar lengua, danzar y darse contra las paredes y desordenar la sala y todo lo que hay. No. Ya fuimos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera Corintios 12:27. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, como somos. Efesios 4:3-14. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 5:23. Y él es la cabeza del cuerpo, Cristo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Entonces, el tema acá es cuerpo. Un pueblo, eso somos, dice el que escribe. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Un pueblo tiene muchos miembros, mucha gente que componen un pueblo, pero se denomina un solo pueblo. Primera de Pedro 2:9. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. 1. Apocalipsis 21:13. Una iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Sobre la expresión que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era sobre Pedro como lo malinterpreta el liderato de la Iglesia Católica. Mateo 16:18. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de una. Efesios 5:23. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Oiga, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa, una sola casa que Dios tiene, que es su iglesia del Dios viviente. Primera Timoteo 3:15. Una casa. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Ahora, hay casas que le hacen un anexo, ¿verdad? Primera Timoteo 3:15. Hay casas que les hacen un anexo, pero los anexos no son la casa, son anexos. Entonces, lo que se anexa no es casa, compañero. Los anexos son los que se van a quedar, no la casa. Una nación. Pregunto yo, ¿cuántas naciones conforman a Venezuela? Una sola. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Un sacerdocio. ¿Bajo qué sacerdocio estamos nosotros? Sobre uno solo. Mas tenemos el gentío que quieren vivir ahí mezclando sacerdocios con sacerdocios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Una morada. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21.
un templo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. Entonces, los que hablan de la salvación parcial rompen todos estos principios que le estoy mostrando aquí, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Si el traslado de la iglesia se da en parcialidad, perdería la iglesia su relación con Cristo y dejaría de ser un cuerpo, un pueblo, una casa, una morada, una nación, un sacerdocio, un templo, y esto quebrantaría el principio de unidad, señoras y señores. Entonces, por lo tanto, todos estos textos que le acabo de mostrar rompen, ¿sí?, con la idea de que la iglesia va a ser salva por parte. Es decir, un grupo, después otro grupo. No, no tiene nada que ver. La iglesia de Jesucristo es una sola. Es su novia. Cuando se levantó la iglesia, todo lo que quedó, sencilla y llanamente, no era ni es iglesia, ni habrá oportunidad de volver a ser iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a ver que de ahí en adelante va a hablar de escogidos, va a hablar de pueblo, va a hablar de remanente. No habla más de iglesia. La iglesia es desde que Cristo resucitó hasta el día que se dé el arrebatamiento, de pasarela. Los muertos en Cristo son los que forman la iglesia. Los muertos antes de Cristo, ninguno. Ninguno va a resucitar en la resurrección de los muertos el día del arrebatamiento. Van a resucitar más adelante, no se preocupe por ello. Eso se lo vamos a explicar. Bueno, se nos fue el segundo tiempo